darle la bienvenida a María Alejandra Quintana. Ella es directora de AI Ethics y Nuevas Tecnologías en Caro y Asociados. Ella es directora del área de Derecho Digital y Nuevas Tecnologías en la firma Caro y Asociados. Tiene un Master of Laws en AE Law School en España. Es abogada especializada en Corporate Law, Governance Program por la New York University, especializada en Compliance, en Buenas Prácticas Corporativas por la Universidad del Pacífico. También está especializada en negociación por Harvard University, especializada en contrataciones por el Estado y asociación público-privadas por la Universidad ESAN, en Derecho de la Construcción por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en New York University. Finalmente, ella es miembro de la International Young Democrat Union y asesora en la Secretaría de Integración e Igualdad de la Mujer. Como pueden ver, María Alejandra Quintana tiene un excelente currículum, una gran experiencia, por lo que es una invitada de lujo que nos acompaña desde Perú el día de hoy y particularmente para hablarnos sobre los derechos que involucran a los datos personales y el derecho al olvido, que es un derecho fundamental cuando hablamos de protección de datos. Muchísimas gracias, Alejandra, por complacernos con tu presencia y te dejo todo el panel para ti. Buenas noches con todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este primer congreso sobre datos personales en Bolivia. Y bueno, yo voy a empezar mi presentación con algunos conceptos claves que tenemos que tener para entender. Perdón, ¿podemos empezar con la presentación? Adelante, sí. Adelante, por favor. El día de hoy yo quiero entrar a que conozcamos qué entendemos por datos personales. Y en este mundo en el cual hoy por hoy el acceso a la información es necesario y es un derecho al cual todas las personas necesitamos acceder, es importante tener ciertos conceptos claros. Y entonces, ¿qué entendemos cuando hablamos de un dato personal? ¿No? Un dato personal es cualquier información relativa a un individuo o el conjunto de distintas informaciones que recopiladas nos ayudan a identificar a determinada persona. Es así que nosotros como individuos, como personas, tenemos un derecho fundamental, que es la protección a estos datos personales. Y esto es que toda persona tiene el derecho de controlar la información que comparte con terceros, así como el derecho de ser el caso se utilice de forma apropiada. Siguiente, por favor. Es ahí que tenemos que tener claro el panorama de este ámbito y de esta temática que aborda la protección de datos personales. Y yo he desarrollado 3 keywords que para mí son el pilar. Datos personales, que es el concepto que ya mencioné, y los datos sensibles. Estos datos sensibles están agrupados por cierta información que va a caracterizar al individuo. Esta puede ser su origen racial, sus ingresos económicos, información financiera, opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas, su información relacionada a la salud, siendo esta muy importante en la actual coyuntura, y la información a su vida sexual. Otra palabra clave es quién es el titular de estos datos personales, y es la persona natural a quien le corresponde estos datos. Siguiente, por favor. En este ámbito, una vez que ya tenemos claros los conceptos de datos personales y conocemos también el ámbito de lo que abarca los datos sensibles y de los derechos que son inherentes a toda persona, surge unos derechos fundamentales que conglomeran la protección de datos personales. Y estos son los famosos derechos ARCO, que es el conjunto a través los cuales se nos garantiza a las personas el control sobre nuestros datos personales. ¿Y qué significa derechos ARCO y a qué nos hacen referencia? Son el acceso a nuestros datos personales, el debido y correcto acceso a los mismos, la rectificación que opera instantáneamente en cuanto el titular de los datos personales solicita una rectificación, la cancelación y la oposición de los mismos. Siguiente, por favor.
Aquí me gustaría hacer un símil, ¿no? Los derechos ARCO, como hemos visto, son las garantías, por llamarlas así, al cual todo individuo tiene acceso. Y aquí resulta la médula de mi exposición, que es el derecho al olvido. Y a ver, voy a ir desde el pilar fundamental y la doctrina que enmarca el derecho al olvido, y luego comentaré la experiencia en Perú y qué es lo que necesitaría también Bolivia, que no tiene regulado aún el derecho al olvido. Y a ver, aquí es importante saber que el derecho al olvido está vinculado a los registros de información que el titular de los datos personales desea eliminar. Y aquí les voy a poner un ejemplo muy práctico que fue el caso que originó la presente doctrina, y es un caso muy conocido, que es el caso de Mario Costeja versus Google, que fue en España, que ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se solicita la desindexación de contenidos inexactos y no relevantes para el interés público. Y obviamente ese es un caso precedente que originó el desarrollo de toda la doctrina. Pero también esta doctrina, si bien es cierto, sancionó a Google, también estableció ciertos límites que versan sobre qué información puede constituirse aplicable o no a los datos personales cuando ésta sí se considera interés público, como por ejemplo en el caso del registro de sociedades. Siguiente, por favor. Aquí, actualmente en Perú, sí tenemos una regulación sobre datos personales. Y de hecho, en el Perú contamos con la Ley 29733 desde el 2011 y su reglamento, que regulan expresamente diversas temáticas vinculadas a la protección de datos personales, como son la obtención del conocimiento, que debe ser previo, expreso e inequívoco. Tú tienes que consentir el tratamiento de tus datos personales. También establece esta regulación las políticas de privacidad. También enmarca la información sobre datos personales de niños y adolescentes, transferencia internacional de datos, registro de banco de datos, y nosotros sí tenemos una regulación expresa sobre el derecho al olvido, que se conoce como el derecho de supresión de datos personales. No está enmarcado como derecho al olvido como tal, pero es un símil a lo que busca la doctrina del derecho al olvido. Y aquí un ejemplo práctico es que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales sentó un precedente sobre el derecho al olvido en el 2015, sancionando también a Google con 30 unidades impositivas tributarias. Siguiente, por favor. Yo también quiero desarrollar el panorama en la regulación de datos personales. Y hoy por hoy, porque entiendo que lo que habíamos conversado y lo que han venido hablando mis compañeros, hoy por hoy Bolivia tiene serios desafíos y grandes retos sobre la regulación de datos personales. Como tal, Bolivia no tiene regulado el derecho al olvido y también no tiene y no cuenta con una legislación específica sobre protección de datos personales. Sin embargo, sí existe una serie de disposiciones legales que tratan de amparar a los ciudadanos respecto a estos derechos. Y son el artículo 21.2 de su Constitución, que reconoce el derecho a la privacidad, y el artículo 130 de protección a la privacidad. Sin embargo, es necesario que Bolivia inserte entre sus normas legales una regulación expresa, una regulación que permita al ciudadano tener una disposición de sus datos personales, de lo que se controla, del acceso, de la rectificación, de la supresión y de todo este conjunto de derechos que ya hemos mencionado y que son de vital importancia hoy por hoy, que yo puedo indicar que es necesaria la regulación en cuanto al acceso a la información. Vivimos en un mundo totalmente digitalizado, que día a día se comparte una cantidad de información y tenemos que ser lo suficientemente conscientes para saber qué información se comparte y en qué momento yo puedo ejercer mi derecho de defenderme ante ciertas vulneraciones que puedan afectar mis datos personales. Pero también acá surge una pregunta
que es muy interesante y que se la suelto para que lo podamos discutir, porque la idea de este congreso es intercambiar ideas y que hoy por hoy Bolivia pueda recoger y justamente en base a la experiencia de mi país, Perú, y de la región con los diversos exponentes pueda tener una regulación clara. Y esa es que yo desarrollo esta pregunta, o bueno, a los asistentes. ¿Realmente las personas pueden olvidar la información que ya se divulgó? O mejor aún, ¿el Internet puede olvidar la información ya publicada, divulgada? Esto es realmente una pregunta que puede tener mucho debate. Y es porque el derecho al olvido justamente exige y versa sobre cierta información que en su momento formaba parte de una coyuntura real, específica, pero hoy por hoy, a lo largo del tiempo, ya no pertenece. ¿O qué pasa si cuando a veces se publica información sobre de repente una investigación que me puede en ese momento calificar como que yo he cometido un acto, vamos a decir, incorrecto, que va contra las buenas costumbres, la ley, pero como toda persona va a estar expuesta a un proceso. Pero ya cierta información sobre mí se divulgó en las redes y me puede afectar. Y luego, imagínense, al final de un proceso se puede ver que yo no había cometido tales actos. Tengo derecho a que mi integridad salvaguarde y solicitar que esa información divulgada se suprima. Y era básicamente la pregunta que yo realizaba. ¿Realmente el Internet puede olvidar la información ya divulgada? Y dicho de otra forma, ¿las personas olvidan una información que ya conocen? Siguiente, por favor. También es importante en esta exposición de inauguración que busca justamente que conozcamos y que tengamos una sensibilidad y tengamos la regulación de los datos personales en nuestra región. Es que, si bien es cierto, en los últimos 20 años se está aclarando el panorama de la protección de datos, aún la región tiene un nivel de protección irregular, ¿no? Y además que los principales referentes normativos son la Unión Europea y Estados Unidos. Es decir, como región y como cada país tiene también que adaptar esto a su aparato legal. Y esto es uno de los principales desafíos que tenemos hoy por hoy. Siguiente, por favor. Un tema importante con el que yo quisiera cerrar mi exposición son los retos pendientes para la región. Y estos son, para mí, 4 importantes. 1, la compatibilización en un marco de protección de datos personales con el impulso de la economía digital, hoy por hoy sumamente importante. Fortalecer el estándar de privacidad. En este caso, vamos a ver en la actual coyuntura pandémica, esto desató y descubrió que no estábamos preparados, al menos la región de Latinoamérica, para cierto acceso, para cierto uso, para cierta compatibilización de la tecnología. Actualizar, sumamente importante, los marcos normativos ante las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, Big Data y el uso masivo de algoritmos, que muchas veces puede complicar este acceso y esta desindexación de información. Y también el reto pendiente como región que tenemos es uniformizar el tratamiento de los flujos transfronterizos de datos entre los países de la región. Hoy por hoy, como sabemos y como lo han explicado el primer expositor, la Unión Europea tiene una regulación extensa, es un bloque, es toda la Unión Europea. Y nosotros como región y como países tendríamos que trabajar para uniformizar el tratamiento de los flujos transfronterizos de datos. Me quedo sumamente satisfecha para las preguntas que puedan tener. Hoy por hoy es sumamente importante que Bolivia, y este siendo su primer congreso sobre protección de datos, realmente entiendan, ¿no?, los conceptos claves, el origen y lo que va a necesitar implementar para que su marco normativo sea un marco que vaya de acuerdo a la realidad. Y es sumamente importante también trabajar como región. Muchísimas gracias, espero no haberlos aburrido.
me quedo para las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, Alejandra. ¿Cómo nos vas a aburrir? Excelente exposición. Realmente agradecidos por tu conocimiento, por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Me quedo con dos elementos muy importantes. El tema del derecho al olvido, fundamental para que nosotros como ciudadanos podamos exigir la eliminación de nuestros datos en cualquier banco que exista. Y tenemos este elemento de la acción de privacidad que se puede aplicar, ¿no? La acción constitucional de privacidad que se puede activar el momento en el que nos está rechazando la posibilidad de eliminar nuestros datos personales de cualquier tipo de banco de datos. No existe jurisprudencia que se puede buscar dentro de Bolivia. Y el otro aspecto con el que me quedo fundamental es el trabajar como región. No nos olvidemos que cuando hablamos de Internet, las fronteras son un concepto difuso, ¿verdad? Realmente el flujo transfronterizo de información es un tema importante para lo cual nuestros países deben trabajar en conjunto. Ojalá pronto, pues Bolivia ya pueda hablar de esto con mayor propiedad. Nuevamente, gracias, Alejandra. Y ahora nos pasamos a la parte de las preguntas. Tenemos algunas cuantas preguntas del público que las comparto con ustedes para poder conversar un poco respecto a ellas. Fabricio Fernández nos pregunta, ¿cuáles son los riesgos que existen ante un mal uso de datos? Tal vez, Alejandra, nos puedes comentar algo al respecto. Mariana, ¿se cortó la comunicación? Les repito de nuevo, Fabricio Fernández nos preguntaba acerca de los riesgos que pueden existir ante un mal uso de datos. A ver, ahí la pregunta es muy amplia y parte de una premisa y de un concepto clave, que es el consentimiento, ¿no? El tratamiento de los datos tiene el pilar fundamental de que tiene que haber un consentimiento. Si no hay un consentimiento del titular de los datos, el mal uso va a operar de inmediato solicitando, ¿no?, la rectificación o supresión. Mariana. Perfecto, gracias, Alejandra. Así es, ¿no? Y además existen muchos riesgos, es decir, el momento en el que se utilizan los datos por las corporaciones, todo dependerá de la gestión ética que tengan cada una de estas empresas. Diego, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Me podrías repetir la pregunta, Mariana, por favor? Estábamos conversando un poco sobre los riesgos de un mal uso de datos. ¿Cuáles podrían ser todos estos? Correcto. Ahí, justamente lo que les comentaba desde la óptica de la gobernanza de datos, el buen manejo, esta evolución que las organizaciones pueden tener respecto a el desarrollo de iniciativas, proyectos, políticas internas, genera justamente dos efectos. Primero, evita que comiencen a existir filtraciones, errores, mal usos de la información como tal, y eso, como les explicaba antes, genera inmediatamente una reputación hacia los actores externos de esa organización. Entonces, poco a poco, y sobre todo las nuevas generaciones, van a demandar mucho más un correcto manejo de la información de parte de todo tipo de instituciones. Aquí no solamente hablemos de empresas de tecnología o empresas que están relacionadas a negocios digitales, hablemos de aseguradoras, de bancos, de colegios, de universidades, es decir, cada vez más se va a demandar que como usuarios, que como consumidores, los servicios y productos que adquirimos provengan de un ecosistema, digamos, con un buen manejo de información personal. Así es, exactamente. Y esto también tendrá que ver con el objeto, la finalidad para la cual han sido entregados estos datos, ¿cierto? Y que sean utilizados justamente para esto y no así como con los asociados de esta empresa para otro tipo de finalidades que no han sido entregados, ¿no? Y ahí es donde se ven diferentes riesgos.
Bien, tenemos otra pregunta Para precisar ahí también sería importante cuando hablamos de riesgos, como yo decía, todo pasa de consentimiento. A veces nosotros no prestamos atención cuando navegamos en una página web y no leemos la letra chiquita. Y este tema, y este riesgo y esta minimización del mismo parte también de una correcta política de privacidad y de uso de los datos. Por eso es súper importante que las diversas entidades tengan una política de privacidad dentro de los estándares, los cookies, porque de una u otra forma los algoritmos a los que estamos expuestos guardan nuestra información. Si nosotros entramos muchísimo a una página web, imagínense, nosotras las mujeres de ropa, automáticamente el sistema guarda y nos empiezan a llegar cierta información y nosotros empezamos a tener de repente, porque un día entré, acepté, no leí la letra pequeñita y se guarda nuestra información. Entonces, estos riesgos se van a minimizar también cuando las personas tomen conciencia justamente al expresar un debido consentimiento. Eso para complementar la pregunta, yendo un poco a la orientación de lo que son los riesgos, ¿no? Y evidentemente las entidades y las personas encargadas de esos tratamientos tienen que tener dentro de sus políticas y estándares una minimización del mal uso de los datos. Y advertir cuando no haya un buen uso, hacer las mejoras necesarias. Exactamente, Alejandra. Creo que le das en el clavo en este punto, que también tenemos una pregunta relacionada a esto, porque yo no me canso de decirles a mis estudiantes y a quienes converso sobre este tema, sobre que los términos y condiciones, las políticas de privacidad son un contrato de adhesión que nosotros estamos firmando. Creo que hay que partir por eso para entender que tiene una validez legal, es decir, que nosotros al presionar aceptar, estamos firmando electrónicamente un contrato de adhesión en el que estamos cediendo voluntariamente mucha información, ¿no? No solamente nuestros datos que le otorgamos o el que llenamos el perfil, sino toda aquella información por la cual estamos alimentando la base de datos de una red social o de una plataforma, ¿no? Un like es información. ¿Cuánto tiempo nos quedamos viendo una imagen o un video? Es información, ¿no? Estamos produciendo cerca de 12,000 datos diarios cada uno de nosotros para alimentar lo que se llama el Big Data, ¿no? Esta enorme cantidad de información que es procesada, que es analizada y que después es devuelta hacia nosotros, ¿no? En forma de productos, de servicios y de todo eso. Entonces es un consentimiento real el que estamos dando nosotros a las redes sociales. Entonces tal vez es importante reflexionar sobre qué información es la que nosotros estamos otorgando, ¿no? Y si queremos realmente dar esta información, ¿no? Y justamente Olga Villarruel nos pregunta sobre este tema respecto a cuáles serían los principales aspectos o detalles a tener en cuenta en materia de protección de datos dentro de los términos y condiciones. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Cuáles serían estos aspectos fundamentales? Bueno, depende mucho de la actividad comercial y de la planificación que se tiene como institución, porque igual vamos nuevamente al tema, no solamente las instituciones o organizaciones privadas manejan la información y datos personales. Entonces, yo creo que para construir una correcta política de términos y condiciones o de aviso de privacidad o de política de privacidad, es muy importante tener claro, en primer lugar, cuál es el producto o servicio que estamos entregando y en función de eso también, como organización, para qué necesitamos información. Hace pocos días estuve analizando un caso en el que una universidad, por ejemplo, solicitaba información de salud acerca de los estudiantes para su enrolamiento en los cursos. Entonces, wow. Un poco la consulta era ¿para qué necesitan estos datos de salud? Y realmente no habían motivos claros ni evidentes para lo cual era, porque así lo venimos haciendo durante años. Entonces, yo creo que justamente se necesita identificar desde un inicio cuáles son los objetivos que como organización
tenemos acerca de esa información, para qué vamos a utilizar esos datos, por qué los estamos pidiendo, y también hay partir de principio, del principio, por ejemplo, de proporcionalidad. No voy a pedir más datos de los que necesito para la ejecución o la prestación del servicio o la venta del producto. Exactamente, el objeto, ¿no? Como decíamos, la finalidad para la cual se están entregando esos datos. También considero que habría que evaluar el momento de revisar términos y condiciones, pues las diferentes etapas de lo que involucra una gestión de datos, ¿no? La recopilación, el almacenamiento, ¿no? Es decir, todos los mecanismos de seguridad que se utilizan para resguardar esta información que se va a otorgar. Por otra parte, con quién, para qué se va a utilizar lo que mencionábamos. Después viene con quién se van a compartir estos datos. Y este, por ejemplo, es un elemento fundamental en las redes sociales, porque si bien, por ejemplo, nosotros compartimos, el ejemplo más claro, ¿no? Facebook, pero Facebook tiene muchísimos asociados con los cuales comparte esta información. Entonces, eso nos deja también un panorama muy amplio que hay que considerar dentro de los términos y condiciones. Y finalmente, el tema de la eliminación de los datos, que va totalmente relacionado al derecho al olvido. Y ahí te aprovecho para lanzarte una pregunta, Alejandra, que nos hacían en el chat de la transmisión respecto al derecho al olvido. Y nos preguntan si una persona famosa, una figura pública, tiene este derecho al olvido y cómo podría aplicarse, ¿no? Me parece muy interesante la pregunta. Bueno, toda persona tiene derecho a solicitar la supresión de datos que le afecten. Aquí también es muchas veces la discusión o la confusión es si una persona es pública y ventila su vida privada, ok, eso es parte de algún hecho particular, vamos a decir, de la vida propia, pero él puede solicitar cierta información que no corresponda a la realidad actual, sea suprimida de esta, vamos a decir, en este caso específico del Internet, ¿no? Que muchas veces es quien almacena. Y por ello mi pregunta, las personas generalmente cuando conocemos un hecho no olvidamos esa información. El Internet tampoco olvida, pero justamente como es una información que en la particular situación o en la actualidad ya no forma parte, puede solicitar su supresión. Ahí también hay otros matices dependiendo de las legislaciones, pero básicamente si hablamos del derecho al olvido, yo como persona puedo solicitar suprimir cierta información que no corresponda a mi realidad actual o que sienta que está vulnerando mi información. Y también quiero hacer una precisión para complementar, porque es una pregunta que me mandaron en el mensaje. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del consentimiento y de la protección de los datos, hay un caso muy sonado hace algunos años, sobre la información justamente de los stakeholders que forman parte de Facebook. Y esto es la información que se almacena cuando nosotros, a veces inocentemente, entramos a hacer estos famosos quiz. Y esto ha sido parte de una sanción que tuvo que enfrentar Facebook, porque mucha gente empezó a hacer este uso indebido de estos quiz, test, que muchas veces te sale quién fuiste en tu vida pasada, y carga toda tu información porque te pide, ¿no? Tu nombre, el sexo, tu edad, el año, y sin querer esto estaba haciendo un mal uso por estas mismas aplicaciones y que guardaban y almacenaban la información justamente para luego cometer algunos actos, vamos a decir, ilegales con la información que se brindaba. Y esto ha sido muy sonado el caso a propósito de las nuevas condiciones que lanzó WhatsApp el 4 de enero del 2021, que iba a inexar el tratamiento de los datos de WhatsApp con Facebook. Y ahí salió que mucha de la información y parte de esos stakeholders que tiene Facebook guardan esa información que pueden perjudicar al usuario, pero que dando su consentimiento se ha adherido al tratamiento de esta información. Eso para complementar la pregunta porque había una repregunta a la anterior. Exactamente, Alejandra, muy importante esto que dices de los asociados, ¿no? Salen muchas veces
inocentes aplicaciones, digamos, como la famosa FaceApp, ¿no? Y de repente todos los rasgos de nuestro rostro quedan registrados por simplemente tomarnos una fotografía para ver cómo nos vamos a ver de viejos, ¿no? Y como son actividades tan graciosas, que pegan tanto en la gente, es compartida muy rápido, ¿no? Y es una muy buena manera de adoptar o de recapitular mucha información. Y aquí aprovecho para leer un comentario que nos dice Marco Garfias. Dice, pero el control no lo tenemos nosotros, dice él, ¿no? Porque en esencia, a cambio de un servicio gratuito, cedemos nuestro derecho a la privacidad. ¿Y cómo se podría regular esto? Dice él, ¿no? Y creo que eso nos lleva un poco de nuevo al tema del consentimiento. O sea, lamentablemente, este tipo de aplicaciones, de diferentes plataformas, implican su uso, una aceptación, ¿no? Necesariamente. Pero probablemente podemos hablar de restringir ciertos accesos, ¿no? Porque cuando hablamos de aplicaciones móviles, por ejemplo, hay formas de restringir el acceso. ¿Cómo más podríamos, digamos, los usuarios, a criterio de ustedes, poder controlar un poco el acceso a nuestra privacidad, sobre todo en estos medios tan masivos? Yo creo que un punto importante a resaltar con la pregunta, sin ir y no enfocarnos solamente al uso tal vez indebido, desproporcionado que tenemos los jóvenes o todas las personas con la tecnología, con el uso de aplicaciones como Facebook, LinkedIn o Instagram, sino que vamos al aspecto fundamental de cuando nosotros nos inscribimos en algún momento a una, vamos a decir, a una revista y tenemos una suscripción y tenemos toda nuestra data almacenada. Ahí hablamos de, una vez más, la figura del consentimiento expreso. Sin embargo, mi derecho no debe estar limitado a que llegado el momento de la suscripción, yo empiece a recibir cierta información a la cual me he adherido en la calidad de suscriptora, pero que yo en este momento actual ya no deseo recibir. Puedo solicitar que el tratamiento y el uso de mis datos ya no, en este caso a la suscripción, a la revista, ¿no? Se suprima. Y es un derecho que nos remite a los derechos árabicos, ¿no? ¿En qué momento yo doy acceso al tratamiento de mis datos, solicito la supresión, la cancelación, o también en muchos casos, cuando hay un dato que está mal consignado, puedo solicitar la rectificación. Entonces, en cualquier momento, las personas tenemos estas garantías a través de los derechos ARCO para solicitar, ¿no?, el acceso, la rectificación, la supresión. Es decir, que muchas veces tú puedes brindar el consentimiento porque en ese momento lo necesitabas, lo querías, pero ese consentimiento no puede significar que yo, por haber dado ese consentimiento, voy a estar expuesta a un mal tratamiento o a un mal uso de mis datos. Es por eso que existen los derechos ARCO que me van a permitir, de repente, dada la coyuntura, cambiar de parecer. Ya no necesito que me siga llegando esa promoción en mi calidad de suscriptora. Es muy importante tener y que las personas conozcan que no estamos expuestos, que el campo digital y el campo de la inteligencia artificial, de la Big Data, se pierden en un aspecto. Justamente estamos en una era tecnológica, en una era digital. El acceso a la información, como decía Diego, es considerado el nuevo petróleo. Por ende, esto tiene que estar debidamente regulado y justamente contemplar todas las aristas que puedan significar un mal uso, una vulneración de un derecho fundamental, un mal acceso a un dato sensible, para precisar, Mariana. Excelente, Alejandra. Creo que queda bastante claro el tema de los derechos ARCOR y de cómo nosotros en cualquier momento podemos decidir, ¿no? Decidir, ya no quiero que se utilicen mis datos. Y esto ocurre en cualquier instancia, empresa, red social y cualquiera de estas. Y al respecto, justamente nos preguntan en el chat de la transmisión, ¿cómo puede esto ocurrir? ¿No? Incluso dice, ¿tiene costo? Es como nosotros como internautas, que tal vez no tenemos mucho conocimiento sobre los procedimientos, se puede optar por la supresión de información. Esto es muy, bueno, estoy hablando mucho, tal vez Diego quiera responder a esta pregunta y yo complemento, porque Diego está rodeado de puras mujeres y puede sentir que no le estamos dando su cuota de participación, así que me callo por un ratito, Diego, y dale tú.
Más bien encantado, me encanta más bien que exista esa, digamos, esa distribución y más bien súper contento y aprendiendo también porque yo creo que mucho de estos debates al hacerlo desde una perspectiva regional, nos alimentamos mutuamente de las experiencias que hemos tenido. En Ecuador no estamos con una ley todavía, Perú ya la tiene desde hace algún tiempo, pero siempre se aprenden, digamos, temas nuevos. Con el tema de la supresión, bueno, partimos de que nacionalmente cada país debería tener su propio esquema de Al final llegamos a ser 470, me parece. Ahora, buenísimo. por el tema del corte, un montón, 170. Pero hasta donde estuve genial, dice. Esto pasa cuando en la era digital también se presentan errores. Eso es lo importante, Siempre. por favor, señores asistentes, suele pasar. Así es, bueno, y en países como el nuestro que todavía, digamos, no tenemos una banda ancha tan obvia, ¿no? Siempre hay como caídas eventualmente, así que nos disculpamos con el público, pero bueno, continuamos un poco con esta discusión, ¿no? Acerca de bueno, ya creo que habíamos cerrado este tema de la supresión. Diego, tal vez quieres dar alguna conclusión, estabas en plena conversación ahora. Sí, bueno, simplemente un poco para que quede en el, digamos, como temas para seguir explorando por parte de los asistentes, si es que tenemos, digamos, o nos están viendo estudiantes, a mí me parece que hay muchos temas que se pueden desarrollar, que se pueden seguir desarrollando y debatiendo, pero un tema que no quería que se me escape es que nosotros tenemos que tener claro que un poco la influencia a nivel de tendencia que tenemos como Latinoamérica respecto al desarrollo y protección de datos es la tendencia europea, porque hay dos tendencias, hay la europea y la americana. En la europea, nosotros partimos del hecho que la información personal, nuestros datos personales, son una extensión de nuestra personalidad. Es decir, como lo dicen algunas de concientización del uso de la información, mis datos soy yo. Entonces, esa es un poco la cosmovisión europea respecto a los datos personales. Pero en cambio, la americana, que es donde nacen también todas estas grandes plataformas que hoy por hoy utilizamos, ellos parten de otra concepción y ellos parten de la concepción de que nuestros datos personales son un objeto de propiedad nuestra, no son una extensión de nuestra personalidad. Entonces, como un objeto se puede transferir. Entonces, yo puedo ceder mis datos, puedo entregarlos como si fuera un carro para que alguien más los use y vea cómo los... Entonces, ese mensaje me parece que es importante porque hay que entender que nuestros países se van a desarrollar normativamente con la concepción de que los datos personales se emanan de nuestra personalidad, pero en el día a día nosotros, nuestra gran, digamos, cotidianidad con el uso de datos personales, nos enfrentamos ante productos y servicios que en cambio consideran a nuestros datos personales como objetos. Entonces, para nosotros como latinoamericanos, yo creo que a gran parte del mundo le pasa eso, que su regulación está orientada de una forma, pero en el día a día pues nos afrontamos ante otra cosmovisión de cómo se maneja la información. Qué importante lo que dices, Diego, y me permito ahí hacer un comentario, porque si incluso pensamos en la visión oriental de esto, es completamente diferente, ¿no? En el Asia hay una concepción absolutamente diferente. Y había un comentario ahí del público que decía, ¿qué pasa, por ejemplo, con China, ¿no? Cuando el Estado tiene una concepción de manejar los datos de manera así, sin ningún límite, ¿no? Y allá, ¿qué pasa? Las personas en países asiáticos dicen que está bien que el gobierno tenga el control de estos datos porque necesitan ser, digamos, ordenados, regulados, es un tema público, entonces hay una
mayor disponibilidad a ceder los datos, cosa que en Latinoamérica no pasa, o en Europa, ¿no? Este concepto que tú dices que no, que el dato es parte de mi personalidad. Y porque ahí te permite identificar, ¿no? Hablamos de la identificación de la persona como esencia de lo que es un dato. Pero de este otro lado hablamos de, como tú dices, de un producto, del mercado de datos, ¿no? Que los datos son los que permiten muchas veces, y de hecho ahora creo que son el principal motor de la economía, porque es la que nos va a permitir mover muchos productos. Entonces, claro, va a depender mucho de eso, pero al mismo tiempo nos enfrentamos con lo que decías antes de que tengamos el pequeño corte, de que en Internet estamos es difuso, ¿no? Ya no estamos hablando de fronteras. Entonces ahí chocamos como planeta, si quieres, en cuanto a la percepción de datos que tenemos en el mundo, ¿no? Quisiera complementar, Mariana, Diego, no sé si estén de acuerdo de cara a la pregunta, que cómo opera, ¿no?, esta protección de datos y quiénes son un poco los encargados de tutelar estos derechos. Y esto tiene muchas respuestas y básicamente que todas las empresas en las cuales existe un tratamiento de datos, hoy por hoy tienen que implementar políticas para el tratamiento de estos datos, políticas de privacidad. Y es fundamental que justamente haya una buena promoción y difusión para los usuarios, para cuando estos quieran ejercer sus derechos ARCO, por ejemplo, el solicitar la supresión o la cancelación del tratamiento de mis datos. Por ejemplo, voy a citar, nosotros en nuestra práctica y como estudio, nosotros tenemos una área de iLegal Tech, tenemos toda una política que nosotros aplicamos en cuanto al tratamiento de los datos personales, el banco de datos, la data que esté inscrita de nuestros clientes, la data que compartimos, todo esto amparado en el marco legal vigente en mi país. También tenemos aperturados los canales para que aquellos usuarios que deseen que sus datos ya no se traten o, por ejemplo, de ya no recibir nuestro mailing, que muchas veces en su momento dieron el consentimiento, pero de repente hoy ya no lo quieren, puedan solicitar la cancelación del tratamiento de su correo, por ejemplo. Entonces, hoy por hoy, las empresas y todas aquellas personas donde interactúan los usuarios deben tener una regulación y sobre todo los canales para que estas solicitudes se puedan dirigir. Y es algo que funciona, y lo mencioné, porque nuestros referentes son, en nuestro caso, son la Unión Europea y la legislación americana. Y sobre esto hay toda una regulación, por ejemplo, en España, ¿no?, la Agencia Española de Protección de Datos. También vemos hoy por hoy una figura sumamente importante, que es el delegado de protección de datos. Y obviamente yo sé que no es mi tema, pero es importante traerlo a colación. ¿Cuál es el rol principal de este delegado de protección de datos? Y yo sé que ese tema también va mucho de la mano con un punto que ustedes tienen en la conferencia, que es el compliance, ¿no? El compliance hoy por hoy es sumamente vital para las grandes corporaciones, y así como hay un oficial de cumplimiento, hoy por hoy la actual era también nos va a exigir que exista un delegado de protección de datos. No quiero ponerme a exponer porque entiendo que eso va a ser materia, pero esbozo la idea para que vayan, ¿no?, los asistentes teniendo estos conceptos que se van a desarrollar. Entonces, un poco de cara a la pregunta, siempre van a haber los canales. Los canales tienen que estar debidamente informados para que los usuarios, los titulares de los datos personales puedan exigir su derecho. Y, por ejemplo, es algo que también suele pasar. Cuando hacemos estas conferencias, tú te logueas a través de un correo y ahí estás otorgando tu consentimiento expreso para que el organizador tenga tu correo, que es un dato personal, ¿no? Y ahí también hay una letra chiquita que justamente todos tenemos que leer, en la cual nosotros aceptamos. Entonces, siempre, imagínense, ¿no?, Estatus, Sociedad de Derecho y Tecnología, va a tener esos correos y puede empezar a mandar ciertos mailings. Va a tener también que aperturar un canal para que cuando el usuario desee que sus datos ya no se traten, poder efectuar el levantamiento. Y esto opera de inmediato, y hay mucha casuística, y yo sé que estamos contra el tiempo y no quiero
no quiero explayarme, pero eso tiene que operar de inmediato, ¿no? Porque justamente lo que se va buscando es que tú puedas ejercer tu derecho y estés amparado. Eso para complementar, Mariana. Muchísimas gracias, Alejandra. Y justamente era lo que nos preguntaba Nilton Vaca, ¿no? ¿Qué pueden hacer los proveedores de servicios que tienen captación de clientes para dar una buena protección o una protección adecuada a los datos? No te preocupes, Nilton, vamos a responder ampliamente esta pregunta el tercer día del Congreso. Sin embargo, es muy importante lo que dice Alejandra, o sea, ¿cuál es el éxito del reglamento europeo o de la legislación europea en temas de protección de datos? Justamente la regulación a las empresas, a las corporaciones y a todos quienes manejen datos, incluso me parece el mismo Estado, ¿no? Hay esos límites, estas autoridades encargados que tienden a proteger los datos, y es por eso que muchas regulaciones de las aplicaciones, ya sea Facebook, WhatsApp y todas estas, no se aplican por igual a la Unión Europea como se aplican en países latinoamericanos, justamente por la falta de regulación, ¿no? Entonces entendemos que ese es un paso fundamental. No se preocupe. Datos y la Sociedad de Derecho y Tecnología no va a utilizar más sus datos, eso quiero decirles. Como ejemplo. Sí, ha sido para este evento, probablemente los invitemos a uno cercano, tal como decía el anuncio, por eso es importante igual para nosotros, ¿no? Que ustedes sepan para qué se están usando sus datos, ahí estaba toda esa explicación, porque es la cultura que queremos impulsar, ¿no? Decirle, estamos pidiendo este dato, pero es para esto, ¿no? Si te pedimos la profesión, por ejemplo, es porque queremos saber hacia dónde orientar este curso específicamente, ¿no? Y no se comparte con otras personas. Entonces, eso es lo que queremos impulsar en el día a día en Bolivia y en todas las empresas. Y de hecho, Mariana, eso también va de la mano con un tema que ustedes van a exponer, ¿no? Que es el compliance y data protection, ¿no? Que va muy de la mano sobre esta cultura que queremos impulsar, ¿no? Impulsar. Así como en su momento el compliance adquiere y hoy por hoy es un pilar y una buena práctica que deben tener todas las corporaciones, lo mismo debe ser el tratamiento de los datos personales y toda esta interacción que se da en este nuevo campo, más aún con la pandemia, que se ha desatado un desarrollo de tecnología y también ha permitido evidenciar las brechas que tenemos como región, como países, en cuanto a infraestructura tecnológica. Exactamente, Alejandra, y ahí me permito agregar algo, o sea, la pandemia ha sido, todos estamos, creo, de acuerdo que ha sido algo terrible, ¿no? Que impacta, pero ¿cuál es el lado positivo? Que nosotros estamos empezando a crear conciencia. En Bolivia, por ejemplo, se siente muy fuerte ese golpe de la pandemia de que wow, realmente se está utilizando la información, mi información, mis datos, ¿no? Hay una generación de conciencia que también me parece muy valioso. Y bueno, creo que ya hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Hoy realmente esperamos que ustedes hayan disfrutado cada una de estas valiosas ponencias. Cada uno de nuestros panelistas son líderes, excelentes profesionales en su área. Vamos a estar compartiendo más adelante el contenido que ellos nos han brindado. Pero bueno, yo no quiero irme sin realmente agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes su tiempo, sus conocimientos. Simplemente les doy ahora la palabra para cerrar tal vez algún comentario que quieran decir. Diego. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio, por la invitación. Yo creo que hacia los próximos meses y años estaremos bastante en contacto, siempre buscando trasladar un poco de la experiencia que en Ecuador vamos desarrollando al respecto. Estamos un poquito adelantados que Bolivia, pero más atrasados que Perú. Entonces, es un poco el camino que vamos siguiendo regionalmente con estos temas. Y creo que es muy importante siempre trasladar esas experiencias, tanto positivas como negativas. Entonces, normalmente se pueden generar oportunidades para que no se cometan los mismos errores que se cometieron, y sobre todo si es que se tiene en las manos esa oportunidad de oro de empezar a desarrollar por primera vez una ley de protección de datos. Así que yo creo que ese es mi compromiso con ustedes a partir de ahora, trasladarles todo lo bueno y lo malo que seguimos experimentando
desde la experiencia ecuatoriana. Y la verdad, muy contento y muy abierto de apoyarles en los futuros. Muchísimas gracias, Diego. Realmente muy contentos y muy agradecidos por esta predisposición. Alejandra. Bueno, una vez más agradecer por la oportunidad, por la invitación realmente este primer día y por formar parte de la inauguración de este primer Congreso de Protección de Datos para Bolivia. Sin duda, creo que esta interacción entre nosotros que conocemos este tema en cada uno de nuestros países es muy importante. Hoy por hoy, Europa nos lleva años luz. Bolivia está en esta etapa de consolidar, de justamente crear una regulación. No es que no la tenga, pero no la tiene como tal. Tiene como habíamos comentado, todo un desarrollo constitucional. Sin embargo, necesita tener un espacio específico centrado a la protección de datos. Como decía Diego, Perú está más adelantado, pero sin embargo creo que de este intercambio justamente vemos oportunidades de mejoras que debemos de trasladar a cada uno de nuestros países y en conjunto justamente poder hacer ese intercambio que va a retroalimentar y que va a ser en beneficio de lo que queremos consolidar como referentes en esta materia que es en este caso, ¿no? Protección de datos personales, derecho de tecnología, nuevas tecnologías, todo este ámbito que es muy interesante. Este tipo de conferencias permiten esta interacción y en este intercambio es donde surgen las oportunidades de mejora, como lo mencionaba. Solamente me queda agradecer y desearle todos los éxitos en estos 2 días de conferencia que van a ser sin duda de enriquecimiento para todos los asistentes. Buenas noches y gracias. Gracias, Alejandra. Gracias, Diego, nuevamente. Y a mí me queda pues agradecerles a todos los asistentes, pero no solamente eso, sino invitarlos a cambiar el chip de la mentalidad que teníamos antes y sumarse como abogados, como profesionales, ingenieros, a pues nutrir a nuestro país, a contribuir y a entender la importancia de lo que es la legislación en protección de datos personales. Si es que nosotros como sociedad no entendemos la importancia, pues el gobierno tampoco lo va a entender, ¿no? Somos nosotros quienes a través de estos espacios, a través de nuestros comentarios, de nuestra participación, quienes vamos a impulsar estos cambios legislativos en nuestro país y, por supuesto, compartiendo con personas como ustedes, ir creciendo de la mano como región, que como decía...